Celebramos hoy, 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación del Ángel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios. Un extraordinario misterio, un maravilloso misterio que nos invita a contemplar la obra de la redención inserto en todo este tiempo de Cuaresma, que no es ninguna interrupción, sino al contrario, es una gran ayuda para captar más plenamente el sentido del misterio de las cosas que estamos celebrando en todo este tiempo que nos prepara a la Pascua del Señor. Hoy, a partir de la fiesta de la Anunciación y de la Encarnación, del 25 de marzo al 25 de diciembre, que celebraremos el nacimiento del Hijo de Dios, celebramos este tiempo, estos 9 meses de gestación en el vientre de la Santísima Virgen María y sobre todo en su corazón del Verbo de Dios, que toma una naturaleza perfecta, completa como la nuestra, sin pecado, verdadero cuerpo, verdadera alma, verdadera inteligencia, voluntad, sensibilidad humana. Esta es verdaderamente una fiesta maravillosa que nos ilumina, que nos sobrecoge con el misterio. El misterio, lejos de ser una realidad oscura, impenetrable, que nos es lejana, es todo lo contrario. No es ausencia de luz, sino en todo caso es un exceso de luz. Es pura luminosidad, una luz que lo irradia y que lo ilumina todo, que ilumina el universo, que ilumina nuestras vidas. Vivimos inmersos en esta luz que a veces es cegadora y que por lo tanto solo se puede contemplar gracias al regalo inmerecido de la fe que recibimos en nuestro bautismo y que como virtud teologal ha ido creciendo de día en día en nosotros. La primera lectura del profeta nos invita a contemplar la profecía. Ved que la Virgen está encinta, es la única referencia como signo de la presencia de Dios y de la acción de Dios, de la importancia de la virginidad como verdadero don que se anticipa a lo que será esto como verdadera relación nupcial, verdadera relación esponsal con Jesucristo, el Hijo de Dios por antonomasia, y también, por supuesto, el matrimonio virginal de San José y de la Santísima Virgen María. La virginidad como radical novedad de la presencia de Dios entre los hombres y el nuevo modo de unión esponsal y fecundo que quiere introducir el Señor en el mundo. ¿Por qué es tan importante esta fiesta? Bueno, es imposible en una sencilla homilía agotar todo el misterio, pero la carta a los Hebreos nos da una clave importantísima. Sin cuerpo, sin humanidad, sin una naturaleza idéntica a la nuestra, dirá el Concilio de Calcedonia, consubstancial al Padre en su divinidad y consubstancial a nosotros, sin pecado, en su humanidad. Si no tiene cuerpo, no puede haber sacrificio, no puede haber derramamiento de sangre, no puede abolir los sacrificios de la antigua alianza, no puede ser el Cordero inocente que se entrega para la redención del mundo. Y por lo tanto, la carta a los Hebreos nos ayuda a descubrir que quien ha sido concebido en este momento en las entrañas de la Santísima Virgen María es al mismo tiempo sacerdote de la nueva alianza, que va a abolir todos los sacerdocios del Antiguo Testamento, el sacerdocio levítico, y va a introducir un nuevo sacerdocio que además es definitivo. Pero lo mismo ocurre con la dimensión victimal, es decir, él se va a convertir no solo en el sacerdote que ofrece, sino en la víctima, en la hostia santa que ha de ser ofrecida. Por eso también es víctima, por eso, además de pastor, es cordero. Es el cordero que va a dar la vida por las ovejas. Es el cordero cuya sangre va a redimir los pecados de las ovejas y así va a constituir en su entrega, en la entrega de su vida hasta la muerte, sacrificado en cruz el Cordero Inmaculado, donde alcanza la salvación, la redención a los hombres de todos los tiempos. El Cordero inocente, que no ha cometido pecado, no hallaron maldad en su boca, es el que, cargando con los pecados de todos los hombres de todos los tiempos, desde el pecado original de Adán y Eva hasta el pecado de la última persona que nazca en este mundo, incluso por su potencia salvífica de manera preventiva, va a redimir a su propia madre, porque si ella es inmaculada y sin pecado, es también gracias al sacrificio del Hijo que lleva en sus entrañas. Lo vamos a contemplar entonces en esta doble dimensión de sacerdote y víctima. Las palabras de la Anunciación del ángel a la Santísima Virgen María nos abren toda una perspectiva maravillosa, una perspectiva teológica riquísima, en la que en el diálogo, en el ángel, que no es sino un diálogo con Dios, con el mensajero de Dios, el ángel le anuncia esta gran alegría y lo hace así. Le dice que el anuncio que le hace
es el motivo del mayor gozo. Jaire María, alégrate, Virgen María, porque has hallado gracia ante Dios, porque concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Manuel, le pondrás por nombre Jesús. Él es Dios con nosotros, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por supuesto que cuando Dios irrumpe en la vida de las personas, desconcierta, los deja asombrados, perplejos, porque la obra de Dios es infinitamente más grande que las expectativas de la pobre imaginación humana. Nosotros jamás hubiéramos podido imaginar una historia de amor más maravillosa, un modo más extraordinario de irrumpir Dios en la vida de los hombres. Por lo tanto, esta palabra de Dios, este Evangelio, esta buena noticia, este diálogo en el que María se turba, nos ayuda a descubrir las coordenadas en las que Dios interviene en la vida de los hombres. También nosotros quedamos turbados, también nosotros quedamos descolocados, desasosegados, inquietos, cuando Dios irrumpe de tantas maneras maravillosas en nuestra vida. Alégrate, María, alégrate tú, que me alegre yo, que hemos recibido este mismo anuncio que hace el ángel a la Madre de Dios, porque concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Ella pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y se remite a la virginidad, se remite al compromiso, a la alianza que ha hecho con Dios desde pequeña, la que ha sentido la llamada a permanecer virgen aún estando ya incluso desposada. Ella sabe que está desposada con José, no viven juntos todavía, sabe que se va a casar con él y sabe que va a ser siempre virgen. ¿Cómo va a ser esto? Pues no conozco varón, no tengo relaciones con ningún hombre. Por lo tanto, la virginidad es el signo más preclaro de la aurora de la salvación. Él, el que se presenta a sí mismo como el Hijo, el que es su Hijo, es al mismo tiempo su esposo. Y no hay contradicción ninguna. Ella es madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero también ella es signo esponsal de la nueva humanidad redimida. Ella es la primera persona que empieza a pertenecer a la comunidad mesiánica, a la comunidad que empieza a creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, como Redentor del mundo. Ahí se unirá también a los apóstoles. Por eso ella más adelante les indicará a ellos, haced lo que Él os diga. ¿Qué diferencia hay entre decir, haced lo que Él os diga, o decir al ángel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra? Las palabras más hermosas jamás pronunciadas por boca de una persona humana, Jesucristo no es persona humana, son las palabras precisamente de la Virgen al ángel y están conjugadas en voz pasiva. Lo importante es que nosotros dejemos hacer a Dios como ella deja hacer en su vida. El mundo no se ha redimido por lo que nosotros hagamos. El mundo se redime por la obra de Dios que irrumpe en la historia del hombre, sobre todo y fundamentalmente por el misterio de la encarnación, por lo que nosotros como humanidad doliente, como humanidad bajo el signo del pecado, dejamos a Dios hacer en nuestra vida. Nunca nadie ha colaborado tanto en la obra de Dios como María dejándose hacer, dejando a Dios hacer en su vida, dejándole hacer lo que ella no comprende, dejándole hacer más allá de sus capacidades, más allá de lo que ella puede imaginar las consecuencias de esta acción. Por eso, si alguno de vosotros está pensando, bueno, ¿qué quiere Dios de mí? No os preguntéis tanto por lo que queréis que Dios haga en vosotros o quiere que hagáis vosotros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No tienes que hacer nada, tienes que dejar a Dios hacer, porque la arcilla no le dice al alfarero lo que tiene que diseñar o lo que tiene que hacer, lo que tiene que estarse es quieta. Por eso, cuanto más se crece en la vida espiritual, mayor es la importancia de descubrir la quietud, la pasividad radical frente al misterio de Dios. A veces no somos más que gallinas sin cabeza, no somos más que Parkinson en la iglesia, que nos movemos y queremos hacer y queremos ir allí y tenemos mil planes, cuando uno en realidad debería de hacerse eco de las palabras de la Santísima Virgen María. Ella no aparece sobre todo en los evangelios, en las pocas ocasiones en las que aparece, pero siempre su disposición frente a Jesucristo es la de dejarse hacer, la de colaborar con aquel
que sí es el que hace. El esposo es el que hace, la esposa es la que es hecha. Ella es la que sigue en la obediencia de amor al esposo, al cordero, a la víctima que se inmola y que se entrega. Desde el momento de la Anunciación hasta el Calvario y después reunida con la comunidad mosiánica en Pentecostés, ella es la que aglutina a toda la comunidad de creyentes para que el mismo Espíritu que la cubrió ella con su sombra, cubra con su sombra a la Iglesia naciente en forma de lenguas de fuego. Hoy celebramos el aniversario de la muerte del gran José Ribera, venerable sacerdote, el venerable José Ribera, sacerdote diocesano de Toledo, como sabéis, y lo tengo muy presente en la celebración de esta Santa Misa. Os pido que oréis para que, si es voluntad de Dios y cuanto antes, la Iglesia reconozca sus virtudes heroicas y nos lo presente como modelo de santidad. Que él, que tan maravillosamente se dejó hacer como sacerdote y como víctima, como formador, como padre de los pobres, como testigo del amor de Dios, o como a él le gustaba decir, testigo de la ternura de Dios entre los hombres, seamos capaces de permitir que la Santísima Virgen María haga de nuestra vida un eco de sus palabras y podamos decir todos, con el corazón henchido de alegría en esta maravillosa solemnidad, tanto ella como nosotros, hágase en mí según tu palabra.